Buenas tardes, mi nombre es Camilo Porto y les vengo a hablar un poquito de lo que es la discriminación. Vamos a tocar unos aspectos generales y unos aspectos más específicos. Primero empecemos a hablar sobre cuándo se debería hablar de discriminación. La discriminación es un tema importante y mucho más en nuestro diario vivir, en la actualidad. ¿Por qué? Porque cuando se habla de esta, se habla de la vulneración de los aspectos importantes de la vida, los cuales son la libertad, ¿sí? Y los derechos humanos. Cuando estos dos se vulneran o se ponen en peligro, se pone en peligro la vida misma, o sea, nuestra capacidad de relacionarnos socialmente con personas y nuestra capacidad de expresarnos en nuestra vida cotidiana. Hablemos un poquito más de la discriminación y sus aspectos importantes o sus elementos fundamentales. Entre estos podemos encontrar tres. Primero, el trato diferente entre dos o más personas. Estas son las características más importantes de la discriminación. El primero es que siempre es entre dos o más personas que se presenta esta actividad, por decirlo así. Cuando hay discriminación entre dos o más personas se puede presentar una vulneración de derechos o de libertades de expresión o de cualquier cosa entre un grupo y una persona o entre dos personas, cual sea el tamaño. Y siempre se presenta lo mismo, un trato injustificado o arbitrario hacia ese grupo o persona al que se le están vulnerando los derechos y sus libertades. Y por último, esos rasgos o grupos, o esos grupos pueden tener rasgos. Puede ser por religión, por opiniones diferentes, por el género, por condición social o económica, grupo étnico, la edad, discapacidades, ¿sí? Se entran muchos rasgos ahí y esos grupos son los que más se vulneran. O sea, los rasgos entre los grupos que más se vulneran. Así, y el punto en esta discusión tan importante radica en que la discriminación envenena la esencia misma del ser humano. ¿Qué significa esto? El ser humano, para mí, significa que nosotros podamos ser libres de expresarnos como nosotros queramos, eso sí, sin afectar al otro y sin tener ese tipo de prohibiciones que nos ponen los otros hacia nosotros, que no tienen ninguna razón justificada. Por ejemplo, si vamos a hablar de que yo estoy hablando con un amigo sobre cualquier tema, ¿sí? Y a otro amigo no le gusta la posición en yo estoy asumiendo, eso no le da cabida a él, no le da el derecho a él de decirme a mí que pare de hablar, o que me calle, o que simplemente haga silencio, porque no le guste mi opinión, o porque no le guste mi color de piel, o cómo me veo. ¿Sí? Eso no le da cabida ni derecho a él. ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho de expresarme libremente, de expresar mis opiniones sin que ningún otro eh, se ponga en el camino. Obviamente, si esas opiniones no afectan a nadie, si no afectan el entorno de nadie, igual las puedo expresar. ¿Por qué? Porque es mi manera de pensar. ¿Sí? Otro ejemplo, digamos que yo no soy lo suficientemente alto para participar de una actividad, yo no debo ser motivo de burla para otras personas por no ser lo suficientemente alto o flaco o gordo para cualquier cosa. No debe ser motivo de discriminación. ¿Sí? Eh, y bueno, si estamos hablando de la dignidad del ser humano, podríamos decir que al ser discriminados le damos cabida a que nos podamos poner limitaciones y prohibiciones en cuanto a qué tanto nos podemos expresar. Eso le pondría un límite a nuestra personalidad y a nuestra creatividad como personas. Y eso obviamente envenena, como dije antes, la esencia del ser humano, que es ser libre y poder disfrutar de sus derechos como persona, como ser humano.